Señora Ivanova, ¿esperamos a alguien? Así es. Vamos, tío Estepa, Es que vamos si a no cenar. fuera por ti, nunca hubiera venido. Ya lo sé. Oh. ¿Y a qué se debe esto? Es mi bienvenida, señor Estepa. Anda, tío Estepa, siéntate y platica con Valerie, te caerá bien. ¿Y de dónde salió tanta comida? De pronto me convertí en hombre rico. ¿Y a qué se debe el vino? Brindaremos por nosotros. ¿Cómo que por nosotros? Estepa, Está bien por usted. Espero que eso le guste. Valerie hace de todo y literalmente reparó casi todo en un solo día. así es. Vera Ivanova, ya soy un hombre. Quique sum. ¿Qué dijo? Que cada quien lo suyo. Tengo un obsequio para usted. Dame tu plato. Mire esto. No. Por favor, tiene que probárselo. No quiero Oye, nada dile de que lo ti. haga. No. Tío Estepa, ya no seas tan necio, levántate y pruébatelo. Hazlo, te va a gustar. ¿Lo ve? Muy bien. Como nuevo. ¿Lo ve? ¡Excelente! ¡Ah! Hecho a la medida. No soy un payaso. Quédatelo tú. En este país, en un día como este, ese color sería de lo más normal. Ahí está Félix. Yo le abro. ¿Y qué hace aquí? Eso no te importa. Adelante, pasa. Cosita, come. Está muy rico. Félix, ¿cuándo seguiremos trabajando en ese libro? Cuando a usted le convenga. Verá, él no es Sandro Botticelli. Y tú no eres la Venus. Grandes artistas vienen de lugares muy inesperados. Estepa, por favor. Katia es una mujer muy hermosa. La está haciendo sentir incómoda. ¿Y a ti qué te importa? Solo vives en un cuarto aquí. No eres anfitrión. Imagínate. Primero anda tras Mariana y ahora quiere con Katia, la hermosa. Estepa, ya basta, por favor. Así que tienen un amorío. Yo lo único que veo es que tienes algún tipo de competencia. Mejor brindemos por nuestro encuentro, ¿eh? ¿Y tú, Katia? Discúlpame, yo no bebo. Entonces brinda con los bollos de Vera. Nosotros sí brindamos, querido. Así es. ¡Qué juventud, Dios mío! Estamos perdidos. Estepa, Estepa. ¿Qué estepa ni qué estepa? Las mujeres se convertían en monjas después de terminar una relación, Dios mío. Y ahora ya tiene un nuevo novio. Esto es una farsa, eso no lo creo. Estepa, la vida privada de Mariana es de ella, de nadie más. Tío Estepa, mejor guarda silencio. A ti, yo te vi crecer. Yo soy quien vio el talento en ti. Y ahora solo me dan migajas. Me tienen fuera de sus vidas. Así que descansen y provecho. Estepa, como siempre, se irá a su habitación arrepentido de decir algo. Iré con él. Vera, tal vez yo... Descuida, hijo. Katia, prueba una papa. Muchas gracias. ¿Aquí tienes? Por favor, no sean tímidos. Salud. Salgamos. ¿Fumas? Sí, fumemos. Voy contigo. Mejor quédate.
Un moscovita conduciendo un Zastava, ¿eh? Si lo vendes, me avisas. Claro, Valery. ¿Me puedo subir en él? Claro que sí. Súbete en él, amigo. ¿Qué tal, eh? Oye, tú tienes mucha suerte con tus padres, ¿eh? Oye. No, no hagas ruido. Ahora dime, ¿tú crees que en tu pueblecillo le darán oportunidad de ser una gran estrella de cine? A mí también me molesta que duerman con mis mujeres. Quieres que te quieran por siempre, pícaro. Pícaro. Vamos adentro. ¿Qué? Es hora. Ah, sí. Vamos. Ya. Qué lindo. Es una maravilla. ¿Ah? Ya veo que son amigas. No me digas que creíste que pelearíamos por ti. Toma. Nos tenemos que ir. Regresen pronto. Hasta luego. Hasta luego. Linda pareja, ¿no? Gracias por esta noche. Sí, seguro. Tienes amigos muy extraños. ¿Me invitas una taza de té? Me dijeron que no puedo invitar a nadie. Vamos a mi casa entonces. ¿Qué? Regreso mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Somos idénticos. Te traje algo. Un obsequio. ¡Qué amable! Para el trabajo. ¿No te distraigo? ¿No? Punto.
falta mucho? No mucho. Bésame. Nos separamos a la mitad y mucho antes de separarnos creímos que no dolería, pero al final el final fue mortal. Sigue, no pares. Ya no puedo ni llorar, solo pido que me escribas. Tus cartas serían para mí sagradas, como flores en la tumba de mi corazón. Qué lindo. Sigue leyendo. ¿Quién toca a esta hora? Tú no te levantes. Deja que abran ellos. No. Dame otro beso. Otro beso. Hola, ¿qué busca? A mi esposo. ¿Qué esposo? Está equivocada. No, aquí es la casa y la calle. Valerie me lo envió cuando se mudó. ¿Valerie? ¿Valerie es su esposo? Así es. Usted es una actriz, la reconozco. Sí, actriz. Pase. Pase. Es lindo aquí. Tantos libros. Espero que me disculpen por llegar de sorpresa. Casi lo olvido, traje panes. Yo misma me encargo de hornearlos. Ojalá les gusten. Todavía están calientes, pero sus pies siempre están fríos. Enséñame tu habitación. Hoy no. Mejor te llevo al trabajo. Gracias. Espero poder verlos pronto. Y luego querrá traer a todo el pueblo. Y yo... Ni una sola palabra. ¿Qué? Olvidé mis guantes. No. Yo voy por ellos.
Cuídelo, por favor. Él es bueno. Y me ama mucho. Usted es hermosa. Un momento. Tenga, para usted. Sus panecillos son deliciosos. Valerie, regresemos a casa. No necesitamos Moscú. Podemos vivir bien si trabajas en el taller. Tenemos un bebé y mamá nos ayuda. Ya lo habíamos acordado. ¿Has visto la imagen de la Virgen? ¿Qué imagen? Un retablo que es de oro y vale mucho. No lo he visto. Vamos, llegaremos tarde al tren. ¿Seguro? Estaba en la pared y vale mucho. ¿Y ya no está? Ya deja de repetirlo, mujer. Luego platicamos. Gallito, ¿dónde está tu gallinita? ¿Me permites? Bueno, esto es para la mujer más bella de Moscú. ¿Cuál quieres? Gracias, pero no como dulces. Estoy a dieta. Qué pena. ¿Tus padres no te enseñaron que a las chicas les gustan las flores? Sí, solo que las flores son muy comunes, así que pensé en dulces. ¡Qué pena! Verás, tengo una visión muy diferente. ¿No son como tú? No, ¿En serio? no, casi todo. ¿Y los tuyos? ¿Todo bien? Nos entendemos perfectamente. Qué bien. ¿Segura que no las quieres? ¿Segura? Oye, niño, ¿para ti? Gracias. Vamos, que se hace tarde. ¿Para qué? ¿Por qué está tan callado? Comen. Ah, ¿Por qué siempre mientes? yo no mentí. Solo no te dije que estaba casado. Debiste decir que eras casado. No hubo tiempo. Ah, Sí, estoy casado. Y tengo un hijo. Pero eso no cambia lo que siento por ti. ¿para qué me quieres? Para adorarte. Mucho. Pues adórame. Anda, adórame. Nos van a ver. Estamos locos. Es hora de comer. Sí, pero no a mí. Rápido, rápido, rápido. ¿Estás loco? Vístete, nos van a ver. Rápido. ¿Qué haces? ¡No te quites la ropa! Te deseo. Eres un loco. Pero nos van a escuchar, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Soy un loco, pero por ti. Buenos días. Hola. Eres hermosa en la mañana. Dime por qué tus padres no quieren conocerme. Katia, mi madre dice que es por molestar. Pero mi padre...
No cree que sea algo serio. ¿Y a ti? ¿Qué somos si no estamos casados? Mañana. ¿Nos casamos? Yo no quiero. ¿Ahora no quieres? Es en serio. No me casaré hasta conocer a tus padres. Te prometo que yo me encargo. ¿Cuándo? Hoy mismo. No más besos hasta entonces. ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo más me quedo así? Lo que sea necesario. Mila, no empieces. Venia, ¿qué dices si bajamos el brazo? Quizás, pero solo un poco. Irina, escucha, no quiero aquí a Shanna todavía. No te muevas. Hola a todos. ¡Ay, al fin llegas, Dina! Irina, ¿cómo está tu tobillo? Los rumores de mi muerte son muy exagerados. Ay, qué bueno. Traeré tu vestido. Ya veo que la sustituta sigue aún aquí. Hola. ¿Tu vestido, Dina? Tómalo. Creo que es muy ancho de caderas. Le va mejor a ella. Toma. Oh, falta un alfiler. Gusto en conocerte. Dina, ¿vas a trabajar o a jugar? Dina, toma el vestido y cámbiate. Eres una modelo igual a las otras. Ve. ¿Y yo? Tú te esperas. La moda es sacrificio. ¿Te dolió? En realidad no. Acostúmbrate. Así es esto. No es solo mi opinión, sino la de toda la administración. Hola, compañeros. Disculpen. ¿Qué es esto? ¿Quién te dijo que entraras? Sergei Bovich, soy tu hijo. Tenemos que hablar. Hablaremos en casa, en la cena. Siempre estás ocupado. Esto es urgente y personal. Te espero en el pasillo. Habla, que sea rápido. Quiero que mamá y tú conozcan a mi futura esposa. ¿Hablas de la pueblerina esa? ¿Cómo puedes ser tan idiota a los 30 años? ¿No puedes ver que ella se quiere casar contigo para vivir de tu dinero? Te lo estoy pidiendo. Mira, yo nunca elegí a tus mujeres. Tú lo has hecho muy bien. Sí. Pero para la esposa legal, yo la escojo. ¿A qué te refieres con escoger? No es una empresa, ¿sabes? Podrás dirigir la vida de ese gabinete, pero no la mía. Cállate. Tengo una reunión en media hora con la comisión del aeropuerto y se me hace tarde. ¿Y qué? Muy bien. Los espero a cenar esta noche. A los 2. Pero eso no significa nada. Papá, te prometo que la próxima vez haré una cita. Más te vale. Gracias. Cállense que ahí viene. Pregúntenle ustedes, ya llegó. Hola, chicas. Oye, siéntate. ¿Tienes hambre? Lo tengo prohibido, es que estoy a dieta. Sí, así es él. Katia, dicen que ya conociste a la famosa Dina. Sí. Es linda, supongo. Dina, vaya, es algo serio. Y con gente como Sniret detrás de ella. Sin él, ya no habría nada de esto aquí. ¿Y él quién es? Digamos que es su patrocinador. Es más que su patrocinador, ¿entiendes? Hace lo que quiere con él y él con ella. Lo mejor es alejarse de gente como ella. Es verdad.
Eso del alfiler no fue nada. Hace cosas peores. ¿Cómo qué cosas? Oh. Si te dijera, una vez aflojó un tacón para quebrar una pierna. ¿Y eso pasó aquí? Desde luego. Por eso Semionova camina con bastón. ¿Ella también hacía pasarela? Katia, Irina hacía pasarela cuando era solo una bebé. Una niña. Hola, chicas. Hola, Catita. ¿Catita? Oye, Dina, ¿cómo se torció tu tobillo? Tal vez saliendo de ese auto negro. Sí, uno muy nuevo. ¿Podría ser? Sí, envidienme. Me casaré. ¿En serio? ¡Felicidades! Katia. ¿Eres casada? Yo también me voy a casar. Muy costoso. ¿Quién es él? Un periodista. Ya veo. Félix Krotsky. ¿Krotsky? ¿Hijo de Krotsky? ¿Sergei Bovich? ¿En serio? ¿Sí? ¿Te pidió matrimonio así, sin conocerse? Sí, ¿por qué? Es una familia rara. Sé que alguno de los Krotsky tuvo un amorío con una secretaria del partido. Dina, sabes demasiado. Yo supe que la mujer que dice la secretaria del partido estaba casada con un oficial del ejército. Su nombre creo que es... ¡Ay, ya sé! ¡Snirev! Así es, Snirev. Esta foto es de la revolución. Mis abuelos no la aceptaban. Y se fueron del país. Papá, mamá, mi tía Vera, su hermana. Se quedaron aquí después de la revolución. Mi padre hizo una carrera militar. Y mi madre con el partido. Y decidieron casarse. Cuando yo nací, comenzó lo feo. Y mi padre fue acusado de espiar para los alemanes, arrestado y ejecutado. Mi madre fue sentenciada a 10 años y murió. Me llevaron a un orfanatorio, pero la tía me rescató. Me salvó y me nombró Mariana. Podrían escribir un libro acerca de eso, ¿no? Ya lo están escribiendo. Katia, ¿a qué te dedicas? Trabajo de modelo en una tienda de modas. Buen trabajo. Seguro muy difícil. Cállate. En realidad no. ¿Y qué hacen tus padres? Seguro granjeros. Mi madre trabaja en una tienda y mi padre es un veterano de guerra. Él se queda en casa. Katia, disculpa. ¿Eres hija única en tu familia? No. Tiene una hermana y... me gustaría que terminara este interrogatorio. Félix, tienes razón. Katia, come ensalada. ¿Te puedo hablar de tú? Por haberte conocido. Salud. ¿Por qué has estado tan callada? No les caí nada bien. ¿Por qué lo dices? Mira, yo soy del campo, pero puedo notar la diferencia entre simpatía y gentileza. ¿Te importa tanto? Sí. Tal vez sea muy anticuada, pero no me casaré sin la aprobación de tus padres, ¿entiendes? Entonces lo aprobarán. Lo digo en serio. Yo Félix. también. No, no es cierto. Absolutamente. Absolutamente. ¿Aún no duermes? Dime, ¿qué opinas de ella? Es linda, pero nada más. ¿Sí? ¿La veías
todo el tiempo y muy fijamente. Tú también debiste verla de cerca. Así que la apruebas. Solo dije que era linda, nada más. Félix no nos dio ninguna razón para cambiarla todavía. Aún no sabemos por qué es mejor que Mariana. Pero ya le pidió matrimonio. Y le dio el anillo que era para Mariana. Sí, eso también me pareció que era algo muy raro. Le llamé a Go5. Ella estará comprometida en 2 años. Ay, pobre niña. Es muy linda y buena chica. Para ti todas son lindas. Puedes decir lo que quieras, pero si Félix no se casa ya, no se va a casar nunca, estoy segura. Y yo estoy de acuerdo, pero no con esa campesina. Sin cultura. Tú te casaste conmigo, aun cuando mi padre estaba preso. Todos se opusieron. Te pidieron que no te casaras conmigo. Pero eso era diferente, muy diferente. ¿Y por qué? Porque estaba locamente enamorado de ti. No podía pensar en otra cosa. Prométeme algo. No interfieras con ellos. Por favor. Lo pensaré.